Shak 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 amaya Shriram shakapan turokaya Mahematiki wahantana Binyamachiun imim kachirin Ayapimka Wintanaku Shak 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 amaya Dike suatika ika kamu nyonjuka nunca campuño asamde y para yusatma hinge tukohima ika masat maitin suati isha nunca asamde nishi yonju kosha nunca aman mo nishi suara sam hinge masemia nando ka yonju ka suara ya chihe nando itza ya chienya yonjuka toma asa natsa ainya kamu nuan nuna nuka kanuinyak ma maivinyak no puyak namang pesar nuan ka tiawar maivinyak ha puhuinya puhu ainya eso to samde no kanui tulu puhusar amu maivinyak yam tusa nando ya chihe maniker tamun mayanuya kan hui puhu ainya yet maniker no kasmat kier maniker nya kanui ya chihe kenaker nya ka hu itse kikitna nanto kitna Мне янгом айня ош айнца учар меши. Ош айнца йонши шуар айня. Нанду мыскам да мыскар мате няка яша я на сука янгом айня на ош уэр айня. Los hombres vivían de la recolección porque aún no conocían hortalizas ni la horticultura. Casi se morían de hambre porque en la selva se encontraban pocas cosas que sirvieran de alimento. Se nutrían de hojas olorosas, hojas de uncuch y hojas tiernas de ep y tunchichi. Una mujer chuar llamada Kunku, después de que su marido salió con los perros a cazar, se metió en el río. Caminando aguas arriba, buscaba plantas comestibles que solían crecer a las orillas. Kunku estaba cansada de tanto andar sin encontrar nada, cuando vio en el agua que bajaban cáscaras que nunca había visto. Eran las cáscaras de yuca, de plátanos y de maní. Las saboreó y las encontró muy sabrosas. Siguió recorriendo río arriba para ver de dónde provenían y encontró a una mujer que estaba lavando los tubérculos en el río, y luego los colocaba en sus canastos, los que estaban repletos. La mujer tenía un aspecto bondadoso e inspiraba confianza, por eso Kunku se le acercó, rogando que le diera algo de comer ya que estaba muy cansada y con hambre. La mujer le miró con simpatía y ternura y le dijo: «Yo soy Nunkui, y estaba esperándote para entregarte a mi hija que está acostada allá. A ella le puedes pedir todo lo que veas en mis canastos, la yuca, el maní, el plátano, el frijol, la pelma, los cerdos, las gallinas y varias clases de bebidas fermentadas y todos los alimentos y animales que quieras». Al entregarle la pequeña Nunkui, dijo poniéndose muy seria: «No la maltrates, que todos la respeten para evitar desgracias». Kunku regresó a casa con la niña Nunkui y empezó a pedirle las cosas que había visto en el canasto de su madre. Todo lo que la niña nombraba se asomaba por encanto. Ella solo decía Wariyurumak Aa, que significa hágase toda clase de comida. Asomaban en la casa los canastos llenos de yuca, plátano, maní, pelma y de plantas cultivables. Las vasijas de barro se colmaban de fragante chicha. Apenas llegó el marido, decepcionado por no haber cazado nada, la mujer le sirvió un cuenco lleno de chicha, que el hombre bebió con gusto, y de una sola vez. Le pareció la bebida del cielo, y curioso le preguntó: «¿Con qué le hiciste?». La esposa, colocando a sus pies un plato lleno de yucas con ají cocinadas, le contestó: «Come y bebe sin decir nada». Desde aquel día Kunku no abandonaba a la niña. La llevaba siempre consigo metiéndola en el pliegue de su vestido. La niña nombraba todos los alimentos que Kunku le pedía, creando cada día cosas nuevas. Comenzaron así a existir los cerdos, gallinas y toda clase de animales y plantas. Cuando Nunkui le trajo una gran huerta llena de hortalizas, Kunku comenzó a dejar a la niña en casa para que jugara con sus hijos, mientras ella cuidaba y seguía cultivando las plantas. Los niños jugaban con Nunkui, haciéndole traer muchas cosas, que no siempre eran convenientes para el hombre. Entonces se creó las culebras, los tigres y toda clase de espíritus malignos, los que asustaban y enfermaban a los niños. Para contentarlos, creó hasta cosas completamente inútiles, como las hojas secas del kaunak. Un día los niños le pidieron la cabeza de los animales para comerse los sesos. Nunkui no les complació.
Les trajo un mono chu bien cocinado, pero sin cabeza. Como los niños insistían en que les dé la cabeza, les trajo la cabeza del espíritu Japa, algo que ningún shuar puede comer por ser un tabú. Los niños se molestaron y comenzaron a maltratar a Nuncui, tirándole ceniza a los ojos. Nuncui se escapó, trepándose por el pilar principal de la casa llamado Pau, y sentándose en la cima de la casa comenzó a cantar. Guaduas, vengan a llevarme y comeremos maní blanco y también maní rallado. Entonces asomaron de la nada las varias clases de maní y las guaduas de esa época. Las guaduas eran un tubo largo y sin ningún nudo. Entonces empezaron las plantas de la huerta a degenerarse y a desaparecer. Las estacas de yuca, listas para la siembra, se transformaron en una planta silvestre llamada nankiak. Los camotes inchi degeneraron en una enredadera que no sirve para nada, llamada inchinchi yapayap. Los plátanos se transformaron en platanillos silvestres y la pelma en zunkip. Con el tiempo Kunku volvió a encontrar nuevamente a Nuncui y le suplicó que le devolviera a la niña, pero Nuncui, resentida, le dijo: por haber maltratado a mi hija, desde ahora van a tener que sembrar con mucho cansancio y cosecharán poca cosa. Más tarde, le movió la compasión, le entregó unas pocas semillas de yuca, camote y plátano, para que las sembrara en su huerta. Kunku sembró estas semillas y, ocultando las piedras sagradas en la huerta, cantaba todos los días los cantos sagrados de Nuncui, para que ésta diera vigor a sus plantas y no le hiciera faltar nunca lo necesario para el sustento de toda su familia. Hablar de la organización social de los shuar es hablar de la familia, base cultural que pasa de lo político a lo religioso, hasta los modos y costumbres que permiten identificarse mutuamente como miembros de una comunidad, dispersas geográficamente, pero cercanas por orígenes de un tiempo mitológico. La forma familiar de los shuar es una familia ampliada, constituida de pequeñas unidades familiares, unidas en su conjunto por los lazos sanguíneos. El hogar de los shuar es una construcción con forma de elipse, cubierta de palmeras y hojas, y que refleja las lógicas culturales existentes en su cultura. Dos ambientes se distinguen en el hogar. Uno, Tancamach, se abre al mundo exterior y recibe las visitas. Esta constituye una institución importante para reafirmar lazos de parentesco y comunidad. El otro dominio es el Eken, exclusivo de las mujeres. Es allí donde se encuentra el fogón que es usado para cocinar. Es el hogar shuar, el lugar desde donde se distribuyen el trabajo y los recursos comunes de acuerdo a las necesidades de sus miembros cercanos. Las grandes familias shuar se unen, dispersas en el territorio, para constituir comunidades. Hoy en día, jurídicamente, estas toman el nombre de centros, los cuales, unidos con otros centros, toman a su vez el nombre de federaciones, con fin de establecer relaciones con la gente del exterior. Tal vez es el Ugushin chamán, sabio y curandero de la comunidad, el único que podría aproximarse a algo así como un centro político y religioso encarnado en una persona. Aún así, los shuar estuvieron lejos de constituir una unidad política y social. Fueron los tiempos de guerra, excepcionalmente, los que facultaron un jefe para colocarse a la cabeza de las dispersas comunidades. El fin de la guerra significaba inequívocamente el fin de su mandato. La historia guerrera del pueblo shuar tiene ya siglos. En 1527 el mismísimo inca Huayna Capac intentó someterlos y ante la fiereza guerrera de esta etnia tuvo que huir vergonzosamente. Posteriormente, en 1549, la primera expedición española a cargo de Hernando de Benavente sufrió el mismo destino. Sin embargo, para 1552 ya estaban establecidas en territorio shuar dos grandes colonias españolas, llamadas Logroño y Sevilla de Oro. Si bien en un principio los shuar convivieron en paz con los colonos españoles, la ambición de los invasores por conseguir oro se volvió cada vez más insoportable para el pueblo guerrero. En 1599 estalla la rebelión. Según la crónica del español Velasco, una vez que lograron invadir la ciudad de Logroño y encontraron al gobernador de la provincia, lo desnudaron enteramente y lo ataron de pies y manos. Y mientras unos se entretenían con él haciéndole mil escarmientos y burlas, plantaron los demás en el patio una gran fragua, donde fundieron el oro. Estando ya prevenidos los crisoles, le abrieron la boca con un hueso, diciendo que querían ver si alguna vez se saciaba de oro. Se lo fueron echando poco a poco, hasta que lo hicieron pasar con otro hueso. Y reventando con el martirio las entrañas, levantaron todos la risa y la algazara.
Concluida la rebelión y luego de casi 3 siglos sin que nadie o muy pocos osaran entrar en territorio chuar, paulatinamente se fueron dando circunstancias de apertura. Por ejemplo, en 1767 una misión de evangelización española llegó al territorio. Los chuar, como gesto de buena disposición, regalaron a los hombres de la iglesia cabezas de españoles achicadas, conocidas como tzanza. Si bien, entre 1599 y 1870, la colonia de Macas fue la única que permaneció cerca del territorio ocupado por los chuar. Poco a poco se comenzaron a relacionar por medio del comercio, intercambiando machetes, telas y armas de fuego por productos ganaderos de lo profundo del territorio chuar. Desde esta fecha en adelante se fueron estableciendo cada vez más misiones religiosas en el territorio del Valle de Lupano, ocupado por los chuar fronterizos. Con la llegada de los misioneros, el comercio floreció y los blancos, o apach, llegaron a ocupar el territorio cada vez con más intensidad. Los antiguos lavaderos de oro fueron retomados, surgiendo así una fiebre del oro en este territorio, que alcanzó su máximo esplendor para 1937, luego de lo cual decayó y dio paso a la intensificación de la actividad ganadera, que ocupó el territorio ancestral perteneciente a los chuar para establecer tierras de pastoreo. En 1941, las relaciones se vuelven más tensas por culpa de la guerra entre Ecuador y Perú, pues soldados ecuatorianos se internaron en el territorio y asesinaron a población chuar, con la excusa de creer que eran indios comandados por fuerzas militares peruanas. Desde ahí en adelante, militares y policías enviados desde el Estado ecuatoriano se instalaron en el valle. Los blancos ocuparon más y más territorio, quedando a salvo de su codicia solo el territorio concesionado a las órdenes religiosas para la administración de los chuar evangelizados. En los años posteriores, los chuar han tenido que luchar para evitar la asimilación por la cultura impuesta desde el poder. Su territorio es regido por las leyes del Estado y muchos de sus niños son educados en escuelas públicas. Se interna en su territorio la codicia de los apach, con una ocupación cada vez más intensa de las tierras que pertenecieron a sus antepasados para dedicarlas a la ganadería, minería y extracción petrolífera. No obstante, el chuar es un guerrero invencible. Waritram nyo yung rin siya amincha no shtika ki waske. Agora, Vinha pasta muito tarefa. Não vai ter tanta espírito. Nunca que eu tinha muito puxo. Para. Passa que Vinha tirar para vinha En la actualidad, el mayor problema para la preservación del territorio chuar se relaciona con la explotación de los valiosos recursos naturales que se encuentran en su territorio. En los últimos años, pero por sobre todo en la última década, iniciativas privadas y estatales han intentado colocar en zonas de hábitat chuar diversas instalaciones de extracción de recursos naturales, principalmente minas auríferas y cupríferas, además de estructuras para la extracción petrolera. El principal problema de estas acciones radica en que se hacen sin previa consulta a los pueblos indígenas que ocupan las tierras desde tiempos ancestrales, por lo cual sus legítimos derechos sobre el territorio son pasados a llevar sin ninguna contemplación. La extracción de minerales se desarrolla principalmente en la cordillera de Cutucú o del Cóndor, lugar considerado sagrado dentro de la religiosidad chuar. Los pozos petrolíferos que tanto atraen a las empresas del rubro están ubicadas en las ciénagas húmedas que se encuentran tras la cordillera del Cóndor, mencionada anteriormente. En los últimos años se han generado diversos conflictos con el gobierno y entre los mismos chuar, que para poder coordinarse entre ellos y los otros pueblos de la Amazonía ecuatoriana, han fundado la Federación Interprovincial de Centros Chuar, compuesta por 120.000 miembros y 500 núcleos distintos, ubicados en 5 provincias orientales de Ecuador: Morona Santiago, Zamora, Chinchipe, Pastaza y Napo. Actualmente, esta federación aboga por exigir el retiro de las compañías mineras que están realizando explotaciones, no permitir el ingreso a petroleras, y exigir al gobierno central concluir las obras públicas que ayudarían a mejorar la calidad de vida de su pueblo, como lo son la construcción de la troncal amazónica, la carretera Macas-Guarrumales y la terminación del puente Pastaza. Dentro del Ecuador, esta organización genera divisiones entre los distintos núcleos familiares chuar, ya que no todos están dentro de ella, y muchos presentan un mayor interés por negociar con el gobierno y las empresas, generando fuertes roces con aquellos que luchan contra las iniciativas empresariales. El conflicto generado entre las organizaciones indígenas del Amazonas y las empresas que operan en su territorio mostró su peor cara en el año 2009, cuando el mundo entero se enteró de la matanza de Pagua, donde indígenas pertenecientes a las tribus Aguajún, Huampis, Chuar y Achuar fueron asesinados por bloquear durante días los caminos que utilizan las empresas mineras.
Esta fue perpetrada por efectivos de la policía peruana durante enfrentamientos con los indígenas el día 5 de junio. Aunque el gobierno de Alan García siempre negó los hechos, los especialistas están conscientes de que el detonador del conflicto fue la lentitud con la cual el Congreso trató el tema de los decretos y leyes sobre la explotación petrolera y minera en la selva amazónica. Al día siguiente vino la venganza de los pueblos Chuar y algunos policías fueron asesinados, creándose el perfecto pretexto con el cual Alan García justificó la matanza hecha por los uniformados. Hoy en día, la lucha sigue vigente. Los pueblos Chuar defienden lo que les ha pertenecido desde que tienen memoria contra la voracidad de las mineras y petroleras transnacionales que, apoyadas por los gobiernos peruanos y ecuatorianos, intentan depredar la naturaleza indómita del Amazonas en pos de un supuesto desarrollo.